Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, ¿una o varias Colombias? La historia del federalismo. Bienvenidos. Es hora de cambiar los paradigmas de esta discusión y dejar de hablar de descentralización para abrir en forma clara el debate sobre la idea de avanzar hacia un Estado autonómico o federal. Solo si logramos un cambio en el ordenamiento territorial de Colombia, avanzaremos en la solución real de los problemas de la gente y consolidaremos la paz por la que tanto hemos luchado como sociedad. No tengamos miedo al debate. El país no se va a acabar si derrotamos el centralismo. Acabemos el centralismo antes de que el centralismo acabe con el país. Luis Guillermo, esto no es una declaración de Camilo Torres en 1811 o de Murilo Toro en 1863. Esto es Juan Fernando Cristo hace 2 meses, en una carta a la registraduría desde su nuevo partido Política en Marcha. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y vamos a hablar hoy sobre centralismo y federalismo con un invitado muy especial, el historiador. Ese es historiador de verdad también, ¿no? Llevamos 2 historiadores de verdad, Luis Guillermo, nos estamos poniendo serios. Serios, sí, ya estamos en una cosa, en nuestra segunda temporada estamos ya mucho más serios que antes. Nos acompaña hoy Daniel Gutiérrez, una verdadera autoridad en la Colombia del siglo XIX, en la Colombia de la independencia, y quien ha trabajado muchísimo ese tema de esta discusión, tal vez la más antigua del país, la discusión política más antigua del país. En esto Juan Fernando Cristo no está siendo muy novedoso, hay que decirlo. Daniel, pues bienvenido a nuestro podcast, y la primera, digamos, pregunta que uno se haría es ¿qué es lo que pasa en la Protocolombia de 1810? ¿Quiénes son los que se independizan en ese momento? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Luis Guillermo, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia. En 1810, el territorio de la actual Colombia es solamente parte de un virreinato muy extenso que se llama el Nuevo Reino de Granada. En 1810 no hay ninguna independencia. Hay, como resultado de los acontecimientos europeos, una sucesión de creaciones de nuevos gobiernos, que son gobiernos provinciales, y esos gobiernos entonces se plantean desde el comienzo una cuestión muy importante: cómo recomponer la unidad que se ha perdido, la unidad del virreinato, como consecuencia. Son unas provincias, o sea, aquí no hay ni departamentos, ni estados, ni paisitos, sino unas provincias que formaban parte de este virreinato que se van independizando, supone uno, de manera independiente, valga decir. En un principio, esas juntas todas funcionan bajo la autoridad, como delegadas de la autoridad de Fernando VII, que es el monarca de España, que ha sido apresado por Napoleón. No hay una declaración de independencia general, es decir, no existía Colombia, por lo tanto no se independizó Colombia, pero tampoco se independizaron las Provincias Unidas de Nueva Granada, que es la confederación que surge precisamente en 1811. Se independiza la provincia de Neiva, por ejemplo, la de Mariquita, la de Santa Marta, en fin, ¿no? Entonces, hay muchas creaciones de juntas y hay una docena de estados provinciales, pero solamente hay unas cuantas declaraciones de independencia. La primera es la de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811. Neiva se independiza en 1812. En 1813 lo hacen Cundinamarca, Antioquia y Tunja, y en 1814 lo hace Popayán. Eso quiere decir que las demás provincias, los demás estados provinciales no dan ese paso por temor o porque consideran que no ha llegado el momento. ¿Cómo son los debates de federalismo en esa época y cómo se organizan y se unen las provincias en las Provincias Unidas de la Nueva Granada? ¿Quién está de lado y lado? Pues básicamente, digamos entonces que cuando surgen todas estas juntas, el federalismo es una solución inevitable. Y eso es lo que pasa en noviembre de 1811, cuando se firma un tratado público, un tratado de plenipotenciarios, que es el que da origen a las Provincias Unidas. O sea, como si fueran paisitos que se mandan su embajador a una convención y deciden todos firmar un congreso, y en este congreso, esta convención, deciden firmar un tratado para unirse o más o menos confederarse de alguna manera y ser una especie como de país. Es más o menos lo que pasa. Es tal cual lo que pasa, y los diferentes estados, no solamente los que están representados en ese congreso diplomático que tiene lugar en Santa Fe, hoy lo llamamos Bogotá, sino otras provincias estudian el tratado,
y ratifican enteramente o parcialmente ese tratado. ¿Todas las provincias deciden unirse o hay algunas que se quedan por fuera? Entonces hay provincias realistas, esas provincias no se unen a la Confederación, y hay otras provincias que sienten, es el caso sobre todo de Santa Fe, que los artículos del Acta de Federación no le convienen. Y no le convienen porque se declaran generales, es decir, se declaran establecimientos de la Confederación, muy pingües establecimientos como la Casa de Moneda o las aduanas. Entonces Santa Fe decide no hacer parte de la Confederación de las Provincias Unidas y solamente va a ser incorporada por la fuerza en diciembre de 1814. Es decir, esto es un federalismo radical desde un comienzo. Esto es una confederación de estados más que una federación a lo americana. Es decir, el ejemplo americano de los papeles federalistas y lo que ya había pasado en Estados Unidos, ¿inspira a las Provincias Unidas en Colombia o no mucho? Es que lo que pasa es que Colombia no existía. O sea, existían estas provincias dependientes, digamos, parte del virreinato, por supuesto, pero cuyo vínculo parecería ser estaba directamente con el rey de España, con el monarca español. Pero todo este esfuerzo, digamos, de la Protocolombia se desbarata en 1816. ¿Qué pasa ahí? Pues en 1816 llega un gran ejército, Una invasión. Sí, llega un gran ejército desde la península, ese ejército recala en Venezuela y las tropas... ¿Por qué llega aquí y no llega a México o a Buenos Aires? Pues la idea original era que llegara a Buenos Aires, pero en alta mar se abren unas órdenes secretas del rey y finalmente entonces llega a Venezuela, donde ya han triunfado los realistas, pero donde los jefes militares que se han hecho, digamos, al calor de la guerra, están causando muchos problemas y están impidiendo una pacificación de la Capitanía General. Entonces, este primer experimento, digamos, federal, pues se acaba cuando llegan los españoles y después vienen las guerras de independencia, digamos, ya Bolívar y todo esto. Una pregunta, Daniel, ¿de dónde viene la denominación de patria boba? Ese mote pues queda para este periodo de 1810 al 16, es de pronto lo que muchos de los oyentes han oído de esta época. ¿Ese nombre de dónde viene? Pues es cuando viene el segundo momento de la revolución, a partir de 1819, el triunfo en Boyacá, etcétera, etcétera, se empieza a hablar de la otra patria, ¿no? Entonces hay una nueva patria, que es esta que se va a llamar Colombia, y hay una antigua patria, una vieja patria, y los más mal hablados, los más descarados van a empezar a decir que es una patria boba. ¿Eso es Antonio Nariño? Antonio Nariño luchó bastante contra esta idea de confederación de pequeñas provincias, de pequeños estados provinciales. Aquí se impone la necesidad de no permitir el resurgimiento de esos pequeños estados provinciales porque se necesita que la autoridad recaiga en líderes militares. Y entraríamos ya como a esta segunda etapa del federalismo, que es la que todos tenemos en la cabeza, la que empieza a darse a mediados del siglo XIX. ¿Cómo se configura esto? ¿Cómo se va creando Colombia? En la segunda mitad del siglo XIX sucede una cosa muy interesante, y es que la tendencia desde 1832 había sido a crear cada vez más provincias. Era un modelo de descentralización, esto lo ha expuesto muy bien una colega, Paola Ruiz, es muy interesante. Se nota entonces un proceso de fraccionamiento de provincias. Ahora sí podemos... ¿En cuántas provincias vamos? ¿Empezamos en cuántas provincias? Yo no recuerdo muy bien la cifra, pero se va de 30, 32 tal vez a casi 50. Creo que es más o menos la cifra. Bastante. Los grandes departamentos habían sido una creación colombiana y habían sido muy mal vistos porque normalmente, colombiana quiero decir entre 1819 y 31, y eso había sido muy mal visto porque normalmente a la cabeza de esos departamentos había militares y sobre todo militares venezolanos. En la Gran Colombia solamente hay 3, ¿correcto? Está Cundinamarca, que es lo que hoy en día es Colombia, Venezuela y Ecuador. En un primer momento sí, pero después se hace una ley de división departamental y se llega a 12 departamentos precisamente porque la idea de que haya solo 3 les parece que va a conducir al desplome de Colombia y que de ahí van a salir 3 países, que es lo que finalmente acaba ocurriendo. Sí. Y entonces esto se da y después, digamos, colapsa la Gran Colombia y viene ya el proceso, digamos, de mediados del siglo XIX, donde nuevamente se fraccionan las provincias.
Ya vamos en 50 y pico provincias. ¿Y qué va pasando después? Sí, 40 y tantas tal vez, pero sí, entonces lo que pasa es que dicen, bueno, la verdadera democracia pasa por el federalismo. Y ya hemos hecho una educación política bastante larga desde 1810 y además, piensan los que crean el sistema federal de mediados de siglo, la federación es el camino para acabar con las guerras civiles porque eso va a desestructurar los grandes partidos nacionales y las disputas van a volver locales. Pero además de eso está el descubrimiento del oro en California, está la necesidad, Panamá se ha vuelto un punto importantísimo, neurálgico para los Estados Unidos, la construcción del ferrocarril y entonces Panamá se convierte en el primer estado federal de la Nueva Granada en 1855, en 1856 Antioquia y en el año 57 los 6 restantes. Esto es un momento en que Colombia cambia de nombre varias veces. En el 53 es la República de la Nueva Granada, en el 58 la Confederación Granadina y ya en 1863, después de la Constitución de Río Negro, que es la que está celebrando este año sus 160 años, el país toma el nombre de los Estados Unidos de Colombia. ¿Cómo es el proceso entre estas 3 constituciones que van llevando al federalismo en distintos grados? ¿Comienzan y van profundizando el federalismo? Pues hay una disputa muy grande después de que se expide la Constitución que da origen a la Confederación Granadina. ¿De qué tipo de república estamos hablando? ¿Son soberanos los estados o no? ¿Cuáles van a ser las atribuciones del gobierno general? Eso da origen a la guerra de 1860. El Cauca se declara independiente. Entonces la guerra civil del 60 se convierte en una guerra entre 2 confederaciones rivales. Y finalmente va a triunfar la de los Estados Unidos de Nueva Granada. Frente a lo que estamos hablando de mediados del siglo XIX, sobre todo la gente que hoy en día habla de federalismo que se da a mediados del siglo XIX, es no federalismo, sino una confederación. Y para entenderlo esto no es el modelo de los Estados Unidos, de unos estados que se unen, sino es más bien algo parecido a lo de los cantones suizos. Y la Confederación Helvética aparece muchas veces en las discusiones de la época como uno de los ejemplos más radicales de federalismo, de una confederación. ¿Cuál es la diferencia, Daniel, entre una federación y una confederación? Digamos que entre ambos modelos hay una cantidad de posibilidades intermedias. Pero básicamente uno puede decir, si el gobierno general tiene muchas atribuciones, estamos hablando de una federación. Si las atribuciones del gobierno general son muy pequeñas o casi inexistentes, estamos hablando de una confederación. Para los Estados Unidos de Colombia es claramente una confederación. Es decir, en Río Negro se fueron por todas las opciones más radicales del menú del federalismo. Sí, y por eso se equivocan tanto los conservadores en el siglo XIX como los observadores que posteriormente han pretendido que aquí hubo una copia del modelo norteamericano. Es una cosa absolutamente distinta por varias cuestiones que ya he señalado, pero sobre todo por una muy importante, que es capital para entender por qué se acaba el modelo confederal y el federalismo en los Estados Unidos de Colombia. Y es que no hay solidaridad del orden público. Es decir, la Constitución de 1863, sobre todo después de la expedición de una ley que así lo prohíbe en 1867, impide al gobierno general intervenir si hay contiendas armadas en los estados. Eso es muy distinto a lo que sucedió en Estados Unidos y recordemos que en 1860 es al mismo tiempo que inicia la guerra de la secesión en Estados Unidos, la guerra civil. Pero vamos a una corta pausa y a la vuelta volvemos a retomar el tema de la Constitución del 63. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos. Daniel, entonces volvemos y estamos en Río Negro en 1863. ¿Qué sale de la Convención de Río Negro de los Estados Unidos de Colombia? Pues se ratifica la idea que había triunfado en la guerra. Son estados soberanos y por lo tanto cada uno de estos estados va a tener, como hemos dicho ahorita, amplísimas facultades y todo esto en un ambiente muy pugnaz porque los conservadores han sido derrotados en la guerra, no participan en la Constitución, en la discusión de la Constitución de Río Negro y por lo tanto los conservadores quedan con ganas de levantarse en armas para echar por tierra lo que se ha hecho en esa convención precisamente. ¿Cómo queda el poder central, el poder presidencial en la Constitución de Río Negro?
Pues no hay realmente poder central, hay un poder general. El poder general va a tratar de ganar mayores atribuciones, porque se da cuenta de que hay muchas cosas que no funcionarán de esa manera. Todo esto está concebido, digamos, para evitar que haya un poder fuerte, pero el radicalismo mismo, después de 1867, entiende que es necesario que el gobierno general tenga mayores atribuciones. Y los problemas con los conservadores van a venir sobre todo por lo que tiene que ver con la educación. Sí. Los radicales quieren intervenir, los conservadores, sobre todo en los estados que dominan, no quieren permitir la intervención del gobierno general en la educación. La iglesia es el otro problema, el otro gran problema, porque si los estados son soberanos, dirán por ejemplo los antioqueños, pues no hay razón para que haya por ejemplo una ley de inspección de cultos, que es lo que van a hacer los radicales. Y entonces ese va a ser uno de los motivos que llevan a la Guerra Civil del 76. ¿Qué pasa después de 1876-77? Que este modelo federalista ideal, que sus colegas allá en el externado idealizan, por lo menos los abogados que yo conozco, empieza a hacer agua. Hay guerras internas en los estados, hay guerras entre los estados, en fin, esto es una cosa realmente caótica. Y buena parte de la élite colombiana se da cuenta, tanto liberales como conservadores, se dan cuenta que esto no está funcionando bien. Y surge un líder de este movimiento que es Rafael Núñez. Sí, eso lo que pasa, sobre todo después de que tiene lugar la guerra del 76, es que los mismos liberales radicales llaman la atención sobre la necesidad de hacer unas reformas muy importantes a la Constitución. Ellos mismos, es decir, esto es una autocrítica que viene constantemente. Es decir, los tenores del radicalismo todo el tiempo dicen, tenemos que poder reformar la Constitución, que es casi irreformable, tenemos que garantizar la solidaridad del orden público, o sea, darnos la posibilidad de intervenir en todas estas revueltas de los estados. Los conservadores en este momento habían podido gobernar en 2 departamentos, ¿no? Habían podido gobernar en Antioquia con Pedro Justo Berrío y en el Tolima también. Es decir, ¿el mismo federalismo le daba cierto oxígeno al conservatismo? Claro, y fue fatal de alguna manera para el conservatismo, porque los conservadores antioqueños, que tenían el ejército más importante, que tenían las armas y que eran el segundo estado más rico de la Confederación, no quieren embarcarse en ninguna aventura bélica porque pueden perder lo que ya tienen. Entonces, bueno, digamos que se desata la guerra del 85. No vamos a entrar en detalles de cómo fue esa guerra, pero es una guerra que Núñez acaba ganando. Y entonces viene aquí tal vez el viraje más grande que se ha dado en la historia de Colombia. O sea, yo no recuerdo o no me puedo imaginar un evento en el cual pasa uno básicamente de blanco a negro, completamente. Y es pasar de este federalismo o esa confederación creada en Río Negro con todas estas características a un régimen que por lo menos en su espíritu y en el papel era bastante centralista, que es el régimen de la Constitución que surge de esta guerra civil del 85, que es la Constitución del 86. Hablemos un poco, digamos, de ese viraje y de su tesis, Daniel, que es muy interesante, sobre cómo esa Constitución que todo el mundo clasificaría de hipercentralista, yo incluido, pero me dejo convencer, tiene de todas maneras unas semillas, un ADN federalista detrás. Sí, básicamente, mire, empecemos por el principio. ¿Qué hace Núñez? Núñez se apoya en un precedente en el derecho público interno de los Estados Unidos de Colombia. Y Núñez dice que en 1861 Mosquera convocó a un congreso de plenipotenciarios que dieron origen a los Estados Unidos de Colombia. Ya hablamos de eso. Núñez entonces recurre a ese precedente y hace más o menos lo mismo. Entonces convoca a una cosa que se llama Consejo Nacional de Delegatarios, porque no quiere llamarlos plenipotenciarios, porque no les quiere dar esa plenipotencia, porque no quiere reconocer la soberanía, pero en realidad el Consejo Nacional de Delegatarios es una reunión de representantes de los estados. Entonces, digamos, para hacer ese cambio constitucional que va a llevar al centralismo, pero Núñez hablaba de centralización política, pero de centralización administrativa, y es bueno no olvidar eso, ¿no? Eso no se puede olvidar. Pues Núñez entonces recurre a unas armas que le dan los mismos radicales. Eso es una cosa muy interesante. Es
Eso es una cosa muy interesante, pero lo que va a pasar también en la discusión del Consejo Nacional de Delegatarios muestra que era imposible ir, digamos, de un extremo al otro. Y entonces, cuando se toca, por ejemplo, el tema de la división política, nadie se atreve finalmente a fraccionar los estados, que era una de las propuestas que había. Entonces, los 9 estados se convierten en 9 departamentos. Entonces, Colombia es centralista, según la Constitución, pero sigue estando constituida por 9 entidades históricas intocables. No se puede fraccionar el territorio de los estados. Ni siquiera lo pueden hacer después de la Guerra Civil en una reunión de un Consejo Nacional cuyos delegatarios son evidentemente partidarios de la idea de la regeneración. Eso es en cuanto a la organización territorial. Lo que sí se fortalece muchísimo es el Poder Ejecutivo. Pasamos de una presidencia de 2 años sin posibilidad de reelección a una presidencia de 6 años con reelección inmediata, es decir, 12 años, que ya es una multiplicación por 6. Y en ese Congreso un ejército nacional, o sea, no más ejércitos locales, seccionales. El presupuesto se descentraliza también, en fin, ¿no? El discurso de Núñez ante el Consejo Nacional de Delegatarios es un discurso extraordinario y resume la filosofía política de Núñez y la filosofía política también de la centralización que inspiró la Constitución. Voy a leer acá un pedazo. Entonces, abro comillas y dice: en el funesto anhelo de desorganización que se apoderó de nuestros espíritus, avanzamos hasta dividir lo que necesariamente era indivisible. Y además de la frontera exterior, creamos nuevas fronteras internas, con 9 códigos especiales, 9 costosas jerarquías burocráticas, 9 ejércitos, 9 agitaciones de todo género. En Colombia hemos, a la inversa, marchado de la unidad a la dispersión. Aquellos pueblos completamente civilizados y vigorosos, esto es hablando de Suiza y Estados Unidos, han buscado fuerzas y luz adicionales en la federación, pero los conductores políticos de un pueblo adolescente apenas lo cumplieron en la dirección opuesta. Reemplazar la anarquía por el orden es, en síntesis estricta, lo que de nosotros se promete la República. Esto es Rafael Núñez y esto es también el inicio de una leyenda negra en torno al federalismo que comienza después de la Constitución del 86. Núñez tenía en ese momento un objetivo político que era lograr aprobar una nueva Constitución, pero hablemos un poco, Daniel, ¿qué pasa con el federalismo después de esta Constitución? Se comienza a tomar... ¿Cómo se adapta, digamos, en el marco de la Constitución nueva, no? Pues yo digo, el federalismo arranca una leyenda negra que básicamente equivale federalismo con anarquía, con desorden, con violencia. Eso va a ser, hasta bien entrado el siglo XX, un poco un punto en contra del federalismo. El federalismo en Colombia se va a volver una palabra para... Una palabra sucia. Una palabra sucia, sí, es decir... Claro, no se nos puede olvidar que Núñez es un periodista muy talentoso y que Núñez lleva años escribiendo contra el régimen de Río Negro. Ese discurso, digamos, viene de muchos años de críticas inteligentes por lo eficaces, además, por lo demoledoras, como lo he dicho, al régimen de Río Negro, al orden de Río Negro. Pero evidentemente para sus propósitos políticos, el Núñez lo que hace también es caricaturizar. Entonces, efectivamente, la regeneración es una reescritura de la historia. Y lo que había sido visto por los radicales y por los liberales como un régimen lleno de libertades, como un régimen del que podían sentirse orgullosos los colombianos, como un régimen muy republicano, como un régimen creo que se puede decir, con metas cumplidas, con cosas muy interesantes que no han sido lo suficientemente estudiadas y de lo que no podemos hablar aquí, pues todo eso sí se caricaturiza en el discurso de Núñez. Pero vuelvo y digo, lo más importante sobre todo es que sí había un acuerdo sobre la necesidad de enmendar la Constitución de Río Negro, aún por parte de los mismos radicales. Daniel, una pregunta. Ya yéndonos otra vez al mundo, o a la Colombia del año 86, del siglo XIX. ¿Sería porque alguna gente lo dice así, sería el momento en el cual se empieza a consolidar el Estado-Nación colombiano? O sea, Colombia, alguna gente dirá, ¿existe realmente? ¿Es solamente a partir de 1886? O sea, y además recordemos, o sea, los símbolos patrios se consolidan en ese momento. O sea, el himno nacional, pues que además es de autoría, en su letra por lo menos, de Rafael Núñez. El escudo nacional era anterior, pero se incorpora a la bandera. En fin, ese tipo de elementos del Estado-Nación no se dan después del año 86.
Yo creo que es una etapa más en ese camino, pero pienso también que los 25 años de ese orden confederal fueron también definitivos en la creación o en la consolidación de eso que hoy llamamos República de Colombia. Una persona, digamos, a mediados del siglo XIX, digamos 1850, ¿se hubiera considerado de Popayán o de Colombia? No, yo creo que la idea es un poco esa. La pregunta me permite, digamos, plantear lo siguiente. Es que yo creo que en este país la idea de la colombianidad, antes pues se sentían granadinos, evidentemente, porque el nombre de la república era otro, pero lo que quiero decir es que es solidaria de la idea de pertenencia a unas provincias que son históricas y que son históricamente muy fuertes. Y yo creo que ahí el régimen de Río Negro, el orden de Río Negro jugó un papel fundamental. O sea, esas identidades regionales son supremamente fuertes. Cuando uno lee los debates del Consejo Nacional de Delegatarios, uno ve que eso está muy presente. Rafael Reyes diciendo, atención, esto ha calado muy hondo en el alma de los colombianos, no podemos destruir estos territorios que son además espacios muy fuertes de identificación. Y de alguna manera eso lo ratifica el Consejo Nacional de Delegatarios cuando no modifica ni siquiera las fronteras de los estados y cuando no los fracciona. Pero a mí me parecería que solamente después del 86, cuando la gente realmente empieza, digamos, la consolidación del Estado-Nación colombiano empieza a tomar más cuerpo. No es que hubiera ocurrido un día para otro, por supuesto, pero digamos que ya la gente empieza a sentirse parte de este país que se llama Colombia, ¿no? Y identificarse con la colombianidad. Yo creo que lo que pasa muy interesante ahí es que pues Núñez, que había sido muy, muy diestro en esa campaña política y en esa creación de ese movimiento que vamos a llamar Regeneración, Núñez tenía unos diagnósticos bastante acertados, me parece a mí, en cuanto a muchos de los puntos que defendía, pero los remedios que aplica la Regeneración, el régimen político que tiene lugar después, no logra llevar a cabo las metas que se había fijado Núñez. Entonces usted tiene una guerra civil en el 95, una costosa guerra civil que es la de los 1000 días, que va de 1899 a 1902, y posteriormente pues ese gran dolor de la separación de Panamá. Pero lo que sí hace la Regeneración es que algunos de esos grandes principios que quedan en la Constitución de 1886 se van a volver, a pesar de esas guerras civiles, de todas las disputas y las polémicas, se van a volver un patrimonio común de los partidos. Es decir, después de ese momento y después de esas guerras civiles, nadie va a decir, no, vamos a volver a nueve estados y cada estado va a tener su legislación propia y cada estado va a tener su código civil, y vamos a volver entonces que cuando se muera una persona en el Tolima, si tiene bienes en Antioquia y si tiene bienes en Bolívar, tiene que hacer 3 sucesiones. Nadie va a decir eso. Nadie va a decir tampoco inspección de cultos. La idea es concordato, y eso está muy claro ya a finales del siglo XIX. En ese sentido, a mí me parece que la Regeneración, dígase lo que se diga, es fundamental y termina triunfando en esos principios sin ninguna duda. Hablemos un momento de la economía y qué fue el cambio entre la Constitución de Río Negro y la Constitución del 86, que como dice Luis Guillermo fue un cambio drástico y dramático en la historia política de Colombia. El libro de Salomón Kalmanovich, de las cuentas del federalismo, cuenta un poco cómo fue esa centralización de recursos tributarios en el cambio de una constitución a la otra. Es decir, mientras bajo la Constitución de Río Negro los estados, los 9 estados soberanos tenían el poder, tenían la sartén tributaria por el mango y tenían la gran mayoría de los recursos. Después de la centralización del 86, sí pierden, y eso lo demuestra Kalmanovich en su libro, una gran parte de sus recursos. ¿Esto qué impacto tuvo? ¿Y qué impacto tuvo, por ejemplo, la centralización tributaria en la construcción del Estado del 86? Alejandro, ahí habría que llamar a Kalmanovich y a los colegas que son expertos en la cuestión económica, pero lo que yo sí quiero decir es que hay otro debate muy interesante en el Consejo Nacional de Delegatarios, y es cuando dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con los bienes y con las rentas de los diferentes estados? Y Caro propone que esas rentas y esos bienes sean heredados por la nación. Son herencia yacente, dice él. O sea, se murió la Confederación y esto ahora es de la nación. Y los delegatarios derrotan la posición de Caro. Y los estados, los departamentos heredan las rentas
de los estados. De manera que la cosa es mucho más compleja, digamos. Y mire, lo mismo pasa con los códigos, porque volver a escribir los códigos desde cero, todos los códigos, el penal, el de procedimiento, el civil, bueno, es muy difícil. Entonces, se van adaptando, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? El comercial, el de Panamá. Sí. El civil, el que estaba en otra entonces, parte. Ahí vuelve a servir la norma federal para crear la República de Colombia. Entonces, por eso yo pienso que es muy interesante ver esto. No negar la ruptura, yo creo que es una gran ruptura, una ruptura muy importante, pero ver también que esa ruptura no podía arrasar con todo lo que había. Volvamos un poco a esta idea de los valores nacionales que se crean en el 86 o que se van consolidando a partir del 86 y la última parte del siglo XIX. Este tema, digamos, a nadie se le ocurre que va a haber unos estados pues con un código penal pues para el Magdalena y otro para el Tolima y tal. Y eso se mantiene a lo largo del siglo XX y viene una reforma constitucional que desmonta el régimen de la Constitución del 86. O el régimen no, más bien, la estructura jurídica creada con esa Constitución. Y que busca retomar temas un poco de los debates del federalismo del siglo XIX, pero nunca da el paso y estamos hablando ya del año 91, ¿no? Del siglo XX. Y nunca da el paso y nunca se da realmente un debate serio sobre volver al federalismo. O sea, eso aparentemente quedó superado en la Constitución del 91, que además es una Constitución que descentraliza rentas de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Hablemos un poquito de eso, Alejandro. Eso es cierto, es decir, la Constitución del 91 es centralista en el sentido que no vuelve a retomar los temas de los debates del federalismo, pero sí hay una descentralización administrativa gigantesca, Luis Guillermo, una descentralización administrativa que crece también. ¿Será que Didier Tavera está de acuerdo con esa apreciación? No parecería, ¿eh? Yo no pienso, porque ellos se volvieron a reunir hace un mes, todos los gobernadores en Río Negro, donde se firmó para la que Constitución. El espíritu de Tomás Cipriano y los radicales los inspirara. Sí, señor, y firmaron un manifiesto federal que lo pueden encontrar en Twitter, donde todos los gobernadores dicen federalismo ya. Pues abre con una cita de Murillo Toro. Y la cita dice: la centralización y el despotismo nacieron el mismo día, y con ellos la miseria y la ignorancia de las multitudes. Entonces, ahorita hay una especie de revival de federalismo en la Federación de Departamentos. Se está volviendo a hablar del tema, pero lo que muchos de ellos ignoran... Pero ninguno está pensando realmente en expedir un código civil ni nada de ese tipo de cosas. O sea, espero que no. O tener un ejército propio. No parecería que es... Lo que mencionaba Daniel, por ejemplo, es muy interesante, que bajo la Constitución de Río Negro, que en verdad era un pacto entre estados soberanos, los estados tenían que hacer tratados entre ellos. Entonces había, por ejemplo, un tratado de extradición de presos entre el estado del Cauca y el estado de Bolívar. O sea, yo no veo, digamos, al Guainía enviando un embajador a Antioquia, ¿no? Eso no... Habían embajadores también, claro. que ¿cómo se llamaban, Daniel? ¿Tenían otro nombre? Sí, comisionados. Pero tenían... Un servicio diplomático para atender pero a los otros eran ministros departamentos públicos a pesar del nombre de comisionados. Se nombrarán tantos embajadores en París como sea necesario, ¿no? Juan Guillermo, yo vine a decir una cosa. En Cartagena, por lo menos. Sí. Ustedes deben saber esto, es una cosa muy interesante. Es cuando se está discutiendo la Constitución del 91 hay un problema de orden público enorme en la República. Y solamente por eso la cuestión federal era muy compleja. Porque imagínese usted dividir las fuerzas del orden entre todos los departamentos. Ahí se necesitaba una concentración que se sigue necesitando. Y el otro asunto que tiene que ver con el federalismo es la redistribución. Es que un régimen un régimen confederal, pues la redistribución entre entes territoriales, es decir, hacia los más pobres, pues se ve claramente afectada. ¿Sabe qué pasa con el tema del federalismo hoy en día? Y es que, como usted lo acaba de decir, Colombia es un país donde la distribución del ingreso nacional es muy, muy, muy grande. O sea, no es cierto que el ingreso, digamos, que se genera en el país se quede en Bogotá. Se distribuye y comparativamente, inclusive en la región, en Latinoamérica, hay una estadística de la OECD que no se ha podido todavía ver porque Colombia no ha mandado la información para hacer la comparación internacional, pero no parecería que sea pequeña. Lo que sí está desbalanceado es el ingreso de los departamentos, ¿no?
Sí, eso es cierto. Lo que decíamos es que la descentralización administrativa ha sido gigantesca y la Ley General del Sistema General de Participaciones, el SGP, es un documento federalista, Luis Guillermo, que yo creo que equivale en importancia a la Constitución de Río Negro. Es decir, nadie le para muchas bolas, los gobernadores lo ignoran ahorita que dicen que hay un centralismo asfixiante, pero la realidad es que cerca del 4% del PIB son transferencias del Estado central a los departamentos a través del SGP. Eso no es algo menor, eso es algo bastante grande. Y si usted le suma a eso los recursos propios tributarios de los entes departamentales y municipales, y le suma a eso el sistema también general de regalías, Colombia puede llegar a un 8 o 9% de su Producto Interno Bruto como gasto descentralizado. Eso no es poquito, eso no es algo menor. No es. Eso es similar a lo de México, que es un Estado federal. Es decir, México es una federación, claro. Los Estados Unidos mexicanos son un Estado federal en el molde americano, en el molde de Estados Unidos, pero Colombia, la Colombia centralista que los gobernadores critican en Río Negro, tiene un gasto bastante descentralizado. Sí, entonces habría que ver exactamente en qué están pensando los gobernadores cuando hablan de federalismo, porque en materia por lo menos de recursos ya hay una gran descentralización, más inclusive, como decía Alejandro ahora, que en repúblicas federales formales como México, y tampoco es que hagan mucho esfuerzo tributario los gobernadores o los departamentos por recoger dinero, ¿no? La última reforma tributaria territorial que se ha dado en Colombia es del año 83, o sea, del siglo XX, o sea, de hace 40 años. Entonces, pues tampoco es que estén haciendo un esfuerzo muy grande para recoger impuestos allá. Entonces, es bueno el federalismo en la medida en que me manden a mí la plata desde Bogotá, pero pues aquí para poner aquí a recoger impuestos, más bien poco. Ha sido un recorrido muy interesante, Daniel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, hablar aquí de una manera un poco fuera de la caja del tema tan trillado, tal vez, del centralismo y federalismo, y darle a esto como una nueva visión a este tan interesante tema. Pues trillado en el sentido, Luis Guillermo, que este es quizás el primer debate político de la nación desde 1810 y todavía le seguimos dando lata al tema, ¿o no? Pues claramente sí, porque aquí los gobernadores embebidos en el espíritu de Murillo Toro sacan ese tipo de declaraciones, un poco sin darse cuenta, creería uno, que esto es bastante más complicado de lo que aparece en los titulares de prensa. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy en Déjà Vu, y en el siguiente episodio que vamos a cerrar, Luis Guillermo, nuestra segunda temporada, vamos a hacer algo que ningún historiador serio haría. No, ni se atrevería, ¿no? Porque pues vamos a hablar de contrafactuales, o sea, de la antihistoria. Entonces, pues, como usted y yo no tenemos que vivir de la profesión, porque no somos historiadores y no estamos aquí, pues, siendo bastante irresponsables en lo que estamos diciendo, vamos a intentar hacer antihistoria en nuestro próximo capítulo de Contrafactuales. Daniel, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos la próxima, gracias. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast, grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.